Hola. No vas a creerlo, pero nunca pensé que sería el tipo de persona que escribe estas cosas. ¿Sabes? No soy muy bueno contando historias y, en la escuela, los ensayos eran un desafío para mí. Siempre me ponía nervioso cuando tenía que presentar algo ante la clase. Pero después de 5 años trabajando aquí, mi cabeza comenzó a cambiar un poquito. Mira, soy novato, pero ya ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Parece que ya estoy aquí desde hace una eternidad, pero aún me siento como si estuviera aprendiendo, como un estudiante que nunca sale del aula. Déjame presentarme de verdad, soy Nathan y ahora tengo 33 años. Crecí en una granja de ganado, no muy lejos de aquí, donde mi padre todavía cuida de todo, rodeado de varias vacas y un montón de hierba verde. Mi padre es un tipo fuerte y trabajador, siempre bajo el sol, y le encanta lo que hace. Mi hermano mayor, Jaque, se encargó de la granja cuando me fui a buscar algo diferente en la vida, así que no me preocupé tanto. Después de todo, cuidar de ganado nunca fue lo mío. Siempre pensé que tenía que arriesgarme en algo que me hiciera sentir más vivo. Cuando era niño, soñaba con ser un superhéroe. Siempre pensé que, si fuera policía, podría ayudar a las personas y hacer la diferencia, como los héroes que veía en la televisión. Pensaba que ser policía sería algo parecido, como pelear con personas en lugar de vacas, pero con una placa y un salario que no cambia cada vez que sube el precio de la carne. Así que, me uní a la policía aquí en este pequeño pueblo cuando tenía 28 años. Es un lugar tan pequeño que, si no estás buscando, probablemente ni lo encontrarás. Es casi como un lugar escondido en el mapa. Aquí, no tenemos muchos delitos graves. No hay pandillas ni tiroteos. La mayor parte de nuestro trabajo es lidiar con borrachos que se ponen muy animados o vecinos discutiendo por los perros que no dejan de ladrar. Un día, por ejemplo, tuvimos que intervenir en una pelea entre dos vecinos porque uno pensaba que el perro del otro ladraba demasiado. Fue hasta gracioso, porque al final, terminaron reconciliándose y acordaron ayudarse a cuidar a los perros. Es un trabajo sencillo. A veces puede ser un poco aburrido, pero es tranquilo y tiene sus propias aventuras. Mi compañero es Joy, y lleva tanto tiempo en la policía que ya no sé, creo que unos 30 años. Es muy tradicional, del estilo old school. Siempre me enseña algunas cosas y tiene muchas historias interesantes que contar. Habla sobre cómo eran las cosas diferentes en el pasado y cómo la policía manejaba las situaciones de manera más directa. A veces, incluso me hace reír con sus historias sobre cómo atrapó a algunos delincuentes que en realidad solo eran niños haciendo travesuras. La verdad es que, incluso en un pueblo tan tranquilo, siempre hay algo sucediendo. He aprendido a valorar esos pequeños momentos y la importancia de cuidar de la comunidad. Cada día es una nueva oportunidad para hacer amigos y ayudar a quienes lo necesitan. ¿Y quién diría que yo, el chico de la granja, estaría aquí escribiendo sobre mi vida como policía? La vida está llena de sorpresas. Él tiene un bigote que parece salido de una película, adora pescar y habla sobre la jubilación como si fuera un lugar mágico donde todos van a relajarse. Nos llevamos muy bien. Es como un segundo padre para mí, pero sin esos discursos aburridos sobre cómo debería hacer más con mi vida. Su nombre es Joy, y tiene una pasión por la pizza congelada de Gracianos, que es el pequeño supermercado del centro. Come una casi en cada turno y jura que son mejores que cualquier pizzería de la ciudad, incluso cuando muchas veces salen del microondas. Nunca discuto con él sobre eso, porque es mejor dejarlo pasar. Ahora, la ciudad donde vivimos es bastante extraña. A primera vista, parece normal, con calles tranquilas y casas bien cuidadas. Es el tipo de lugar donde la gente se saluda, incluso si nunca se han visto antes. Pero se puede notar que hay algo peculiar. Por ejemplo, nadie cierra con llave las puertas, pero todas las casas tienen saquitos de sal colgados sobre las puertas, o frascos llenos de sal. Nadie habla de eso. Es solo algo que forma parte del lugar. Cuando era niño, no pensaba mucho en eso. Creía que era solo una superstición antigua. Pero después de 5 años en la policía, comencé a notar más detalles. Hay cosas que la gente no dice, reglas que siguen sin pensar 2 veces. Y ya estoy aquí el tiempo suficiente para darme cuenta de que aún no conozco todas esas reglas. Por eso decidí escribir esto. Alguien necesita hacerlo, especialmente si hay otro novato que viene detrás de mí. Se lo merecen. La primera regla es muy simple. Nunca, nunca entres en la Casa Roja al final de Barb Road. Todo el mundo en la ciudad conoce esa casa. Ha estado allí tanto tiempo que parece haberse congelado en el tiempo, como un camión de bomberos parado en medio de la calle. Es mejor mantenerse alejado.
La pintura de la casa es de un rojo intenso, casi brillante, que nunca se desvanece, nunca se descama y nunca se pela. Hasta el techo es rojo. Los marcos de las ventanas y el vidrio también son del mismo color, como si alguien hubiera sumergido toda la casa en un balde de pintura y la hubiera dejado secar así. Es una visión bastante extraña y, al mismo tiempo, fascinante. Los pájaros no se posan en el techo y los perros pasan por allí con la cola entre las patas, como si sintieran que hay algo raro en esa casa. Los padres siempre advierten a los hijos que se mantengan alejados de esa casa, y hasta los niños más atrevidos escuchan. Recuerdo eso de mi infancia. Los mayores solían desafiarnos a entrar, pero nadie se atrevía. Nos acercábamos, tal vez lanzábamos una piedra o hacíamos ruido, pero solo eso. Reíamos y nos llamábamos cobardes, pero la verdad es que nadie quería arriesgarse a descubrir lo que todos en la ciudad ya sabían: las personas desaparecen cerca de la Casa Roja. No desaparecen con frecuencia, no lo suficiente como para convertirse en noticia, pero sí lo suficiente para poner nerviosa a toda la gente. La ciudad entera susurra sobre esto. Las historias se transmiten de generación en generación, como un secreto que todos conocen, pero que nadie quiere hablar abiertamente. Por supuesto, hay rumores. Toda ciudad tiene sus historias, y esta no es diferente. Algunos dicen que la casa está embrujada, llena de cosas que atrapan a las personas si se acercan demasiado. Otros afirman que está maldita, que algo terrible ocurrió allí hace mucho tiempo, algo que nadie puede olvidar, y la propia casa parece recordarlo. Pero la historia más famosa es la de Bath. Así es como la llaman, Bath. Sin apellido y sin explicación para el nombre. Simplemente Bath. Dicen que fue una joven que vivió en esa casa con su familia hace mucho, mucho tiempo. Pero había algo extraño en ella. Algo cruel. Algo maligno. Los niños adoraban contar historias sobre cómo Bath tenía una mirada que podía congelar el corazón de cualquiera. Dicen que solía sentarse en la ventana, mirando hacia la calle, como si estuviera esperando algo o a alguien. La gente hablaba de que, si mirabas directamente a sus ojos, una sensación de frío y miedo te invadiría. Era como si pudiera leer tus pensamientos y descubrir tus mayores temores. Con el paso de los años, la casa se convirtió en una leyenda. Los niños, al pasar cerca, solían susurrar sobre Bath y sus misterios. Algunos decían que, en las noches de luna llena, podías escuchar susurros provenientes del interior de la casa, como si Bath estuviera tratando de comunicarse con el mundo exterior. Y aquellos que se atrevían a acercarse a la casa por la noche juraban que sentían un escalofrío en la espalda, como si algo estuviera observándolos. Nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió a Bath o que guarda la casa, pero la verdad es que se ha convertido en parte de la ciudad, un misterio que todos conocen, pero que pocos se atreven a desvelar. Y así, la Casa Roja sigue allí, imponente y enigmática, esperando a que alguien tenga el valor suficiente para descubrir sus secretos. Algunas personas dicen que Bath era una metamorfa, mientras que otras afirman que era algo mucho más aterrador. Lo que sea que ella fuera, ocurrió algo realmente terrible, algo tan horrible que, uno a uno, los miembros de su familia comenzaron a morir. Primero fueron sus padres, luego su tío y, por último, su hermana menor. La historia dice que Bath fue la responsable, pero nadie sabe exactamente cómo sucedió. El único que sobrevivió fue su hermano mayor, y fue él quien tomó una medida drástica. Él encerró a Bath en el sótano de la Casa Roja y huyó. Dejó la ciudad y desapareció, como si quisiera escapar de una pesadilla. Pero Bath nunca murió. Eso sucedió hace más de 100 años, al menos eso es lo que todos dicen. Algunas personas afirman que ella todavía está ahí abajo, atrapada bajo la Casa Roja, esperando algo o a alguien. Incluso hay una canción de cuna sobre ella. Los niños de la ciudad ya no la cantan, pero yo la recuerdo de mis tiempos de infancia. Solíamos cantarla durante las fiestas de pijama, desafiándonos unos a otros a decir las palabras en voz alta cerca de la Casa Roja. Nadie tuvo jamás el valor de hacerlo. La canción era más o menos así: Bath, Bath, detrás de la puerta, Bath, Bath, arrástrate por el suelo. Bath, Bath, no la dejes ver, Bath, Bath, no la liberes. Era una forma de divertirnos, pero también de sentir un escalofrío en la espalda. Pensaba que era solo una canción aterradora que los niños inventaban para jugar, pero ahora no estoy tan seguro. A veces siento que la Casa Roja tiene un misterio que no podemos comprender. La Casa Roja ha estado en silencio durante mucho tiempo. No ha habido desapariciones ni sucesos extraños. Es solo una casa vieja y vacía de la que nadie quiere acercarse.
La ciudad la deja en paz y, a cambio, la casa deja en paz a la ciudad. Esto ha estado sucediendo durante décadas. La gente pasa junto a ella sin mirar, como si no quisiera provocar lo que quiera que esté ahí dentro. De vez en cuando, la estación recibe una llamada extraña. El número aparece en el antiguo identificador de llamadas, como siempre, el teléfono fijo de la Casa Roja. Ese que no ha funcionado durante años, pero que todavía llama. Joy y Barker, nuestros policías, saben que no deben contestar, pero de vez en cuando, uno de los nuevos despachantes se olvida y responde la llamada. Pregunta quién está al otro lado, pero nadie responde. No hay voz, ni respiración, solo un silencio profundo y aterrador. Y no permanecen en la línea por mucho tiempo, con miedo de lo que podría suceder. Algunos dicen que es Baz tratando de comunicarse, como si estuviera atrapada en un mundo donde nadie puede alcanzarla. Otros creen que es una advertencia para que nadie se acerque a la casa. Las leyendas sobre ella se propagan como fuego, y cada vez que alguien menciona la Casa Roja, un escalofrío recorre la espalda de quien escucha. Los niños de la ciudad aún cuentan historias sobre Baz y sus misterios, como si fuera un juego. Pero la verdad es que, en la calma de la noche, cuando el viento sopla y los árboles se agitan, la Casa Roja parece estar viva, observando a todos los que pasan. Y, ¿quién sabe? Tal vez, un día, alguien tenga el valor suficiente para desvelar los secretos que guarda. Hasta entonces, la casa permanecerá en silencio, un enigma que sigue fascinando y asustando a todos a su alrededor. Si nadie habla, cuelgan. Esa es otra regla que todos siguen. Nunca escuches por mucho tiempo. La mayoría de las veces, eso significa que es el final de la llamada. El teléfono suena, alguien contesta, pero nadie habla y la llamada termina. Joy y Barker, que son los policías, siempre dicen que eso es solo un protocolo. No debes ignorar una llamada, incluso sabiendo de dónde viene. Contestan, escuchan unos segundos y cuelgan. Nadie quiere ser la persona que ignoró el teléfono en la única vez que alguien realmente necesitó ayuda. Pero hay una historia sobre el último policía que entró en la Casa Roja. Eso sucedió hace 30 años, cuando Joy era más joven, mucho antes de convertirse en el veterano que es hoy, con una rodilla dañada y un amor por la pizza congelada. En aquel entonces, había un novato, un policía que acababa de salir del entrenamiento y estaba muy emocionado por demostrar que era valiente. Él no creía en las supersticiones de la ciudad pequeña. Así que, una noche, decidió desafiarse a sí mismo y entró en la Casa Roja. Menos de un minuto después, salió corriendo, pálido y temblando, con el brazo derecho roto. Nadie sabe exactamente qué pasó allí dentro. Nunca contó lo que vio. Poco después, dejó la policía, empacó sus cosas y se fue a la ciudad grande. Nadie lo volvió a ver. Y todo lo que sé es esto: nunca entres en la Casa Roja al final de la Barb Road. La siguiente regla es tan importante como la primera: nunca te detengas en la carretera 6. Si la vieras durante el día, no pensarías mucho en ella. Parece solo otro tramo largo y vacío de carretera que va hacia adentro y hacia afuera de la ciudad. Pero por la noche, es una historia muy diferente. La carretera está llena de grietas, el asfalto está desgastado y los viejos postes rojos que marcan los dos extremos están descoloridos por el sol. Antes, había luces en la parte superior de ellos, pero se quemaron hace muchos años. Nadie se preocupó por repararlas porque nadie ve sentido a eso. Las luces ni siquiera funcionan en la carretera 6 de todos modos. Puedes conducir por ella sin problemas, pero en el momento en que intentas usar las luces altas, todo se oscurece como si fuera de noche. Cuando esto me pasó por primera vez, pensé que era mi coche. Apagué las luces, las encendí de nuevo, pero nada cambió. Solo había oscuridad extendiéndose por kilómetros. Luego, cuando pasé por el último poste rojo, todo volvió a la normalidad. Así ha sido desde que tengo memoria. Pero hay más que necesito contar sobre la carretera 6, es donde ocurren la mayoría de los accidentes. No tenemos muchos accidentes en la ciudad, pero cuando suceden, casi siempre es allí. Algunos son pequeños, abolladuras, un parachoques golpeado, un conductor preocupado. Pero a veces son bastante serios. Los coches vuelcan, personas desaparecen y escombros quedan esparcidos como si algo hubiera desgarrado los vehículos en medio del camino. Pensarías que una ciudad pequeña como la nuestra no tendría tanto estrés en el tráfico, pero sí lo tenemos. Y eso sucede en esa carretera, siempre. Las personas detienen sus coches en medio de la carretera, salen gritando y agitando los brazos, perdiendo la cabeza. Gente muy educada,
que no esperarías que se pusiera tan nerviosa, se descontrola en medio del asfalto. Recuerdo a un hombre que conocí hace algunos años. Era muy callado y tenía una ferretería en el centro de la ciudad. Parecía tan tranquilo, pero cuando estaba en la carretera 6, todo cambiaba. Es impresionante cómo una carretera puede hacer que las personas actúen de maneras tan diferentes. Una noche, un hombre paró su coche y comenzó a romper su propio parabrisas con una llave de rueda. Cuando alguien lo encontró, sus manos estaban llenas de sangre, su rostro estaba cortado y no podía explicar por qué había hecho eso. La verdad es que muchos no pueden explicar lo que sucede en la carretera 6. Los motores también fallan allí. A veces, los coches simplemente se apagan, justo en medio de la carretera. Y las grúas no aparecen por la noche. Otra cosa extraña son los autoestopistas. De vez en cuando, alguien desaparece. Puede ser un viajero, un mochilero, alguien que está de paso y no conoce las reglas. Se quedan al borde de la carretera, con el pulgar hacia arriba, tratando de conseguir un aventón. Pero si no logran conseguir uno antes de que se ponga el sol, desaparecen sin dejar rastro. No hay cuerpos, nada. A veces, solo quedan sus mochilas, esparcidas por el camino, como si hubieran caído en medio de la carretera. Eso ya es bastante aterrador, pero lo más extraño de la carretera 6 no son los accidentes ni los autoestopistas desaparecidos. Y no es como los faros dejan de funcionar. Lo más raro es que las personas se pierden allí. La carretera 6 no es larga. Es solo un tramo que atraviesa la ciudad y luego vuelve a la carretera principal. No tiene salidas ni curvas. Debería ser imposible perderse. Pero, cada 6 meses o más, alguien aparece corriendo en la estación, con los ojos muy abiertos, jadeando y empapado de sudor, como si hubiera pasado por algo muy extraño. Es como si la carretera tuviera un misterio que nadie puede entender. Llegan temblando, llorando y muy cansados, como si hubieran estado caminando durante días sin parar. Algunos se desmayan en el suelo, y otros imploran ayuda. Todos tienen la misma historia. Estaban caminando por la carretera 6, pero no saben cuánto tiempo pasaron allí. Solo continuaron caminando, pensando que habría un final, pero nunca llegaba. No importa hacia dónde miraran, no importa cuántos pasos dieran, la carretera parecía extenderse para siempre. Algunos recuerdan haber pasado por los mismos lugares una y otra vez: un árbol muerto con el tronco roto, un buzón oxidado sin ninguna casa cerca, marcas de neumáticos quemados en la tierra. Juran que estuvieron caminando durante días, pero yo sé que nunca tardo más de 10 minutos en conducir todo el recorrido de esa carretera. La mayoría de estas personas no son de la ciudad, son visitantes. Aquellos que pasan por aquí y piensan que no necesitan escuchar las advertencias. Turistas que creen que las historias son solo cuentos. No me creen cuando les digo que no paren. Se ríen, mueven la cabeza y siguen adelante. Pero siempre los alerto. Porque cosas malas les suceden a quienes no escuchan. Y no me gusta ver nuevos rostros aparecer en la estación, con los labios resecos de sed y las manos raspadas, como si hubieran caído varias veces. No me gusta la forma en que sus ojos se mueven, mirando hacia las ventanas, los rincones y la puerta, como si estuvieran esperando que algo los persiguiera. Cuando logran recuperar el aliento, todos dicen lo mismo: estaba caminando y no podía salir. Pero la peor parte es que algunos de ellos nunca logran regresar. Hago lo mejor que puedo para encontrarlos, aquellos que se perdieron. La mayoría son extraños, personas de paso que no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todas estas personas tienen diferentes razones para estar en la carretera 6, pero al final, la historia siempre termina de la misma manera: se detienen, algo sucede y nunca regresan. Tengo un cajón en la estación solo para ellas. No es nada oficial, nada que el departamento registre, solo algo que he ido juntando a lo largo de los años. Dentro guardo copias de informes de personas desaparecidas, licencias de conducir antiguas y imágenes borrosas de las cámaras de seguridad de la gasolinera en el centro de la ciudad, cualquier cosa que me ayude a recordar. Porque nunca olvido un rostro. Siempre que alguien desaparece, tomo una foto y la pongo en el tablón de anuncios de la sala de descanso. Ese tablón es bastante viejo, lleno de avisos descoloridos y recordatorios que ya han sido olvidados. Algunos papeles han estado allí tanto tiempo que los bordes se han puesto amarillos. Pero mi sección es más nueva. Los carteles de desaparecidos se destacan, con tinta fresca sobre papel blanco limpio, mirándome cada mañana. No parece haber un patrón en las desapariciones, ninguna razón clara por la que algunas personas se pierden y otras no.
No sucede con suficiente frecuencia para que la gente de la ciudad hable de ello. No como la Casa Roja o las otras reglas. La carretera 6 está allí, vacía la mayor parte del tiempo, un tramo de acera llena de grietas con dos viejos postes rojos en cada extremo. Pero sé lo que hace. He visto lo que sucede. A veces, conduzco hasta allí solo para mirar. No sé qué espero encontrar. Marcas de neumáticos que no llevan a ningún lado, un zapato abandonado en el borde de la carretera. Algo, cualquier cosa, que explique por qué las personas entran en ese tramo de la carretera y nunca salen del otro lado. Pero siempre parece lo mismo, largo, vacío y silencioso. Me digo a mí mismo que un día encontraré una respuesta, pero en el fondo, no lo creo mucho. Aún así, todas las mañanas me detengo frente a mi tablón de anuncios, con un café en una mano y una rebanada de pizza que tomé a escondidas en la otra. No se trata solo de las personas que ya han desaparecido, sino también de aquellas que todavía tienen una oportunidad de ser ayudadas. Quiero evitar que eso vuelva a suceder. Por eso sigo advirtiendo a la gente. Incluso cuando no quieren escuchar. Incluso cuando ponen los ojos en blanco, dicen que es solo superstición y se van, como si fuera solo otra carretera cualquiera. Pero sé que es diferente, y no quiero agregar otro rostro a mi tablón de avisos. La mayoría de las reglas de la ciudad no se dicen, se aprenden en conversaciones silenciosas o por experiencia. Pero esta es diferente. Está escrita. Es la única que está registrada en el manual oficial del departamento. La primera cosa que aprendes cuando aceptas el trabajo. Usa la cinta roja. Si ocurre un accidente, marca el área con cinta roja. Si alguien desaparece, coloca cinta roja en el lugar donde fue visto por última vez. Si algo parece mal, marcas. Sin preguntas y sin dudar. Simplemente hazlo. La ciudad está llena de estos avisos. Postes cubiertos con tiras de plástico rojo, edificios antiguos con una X marcada en la puerta, hasta máquinas expendedoras con una franja de cinta roja estirada en el lateral. Algunas llevan años ahí, con la cinta descolorida por el sol y enrollada en los bordes. Otras son nuevas, frescas y rígidas, pegadas en cualquier lugar donde puedan aferrarse. Y nadie toca la cinta. La gente de la ciudad sabe que es mejor mantenerse alejado de ella. Un día, Joy me contó que, en el pasado, las personas usaban cinta roja para marcar lugares especiales. Era una tradición antigua, una forma de mostrar dónde vivían los espíritus o donde había sucedido algo extraño. Un aviso para quedarse lejos, como si fuera una barrera. Esta es una ciudad vieja, llena de miedos que vienen de hace mucho tiempo. La gente aquí aún tiene sus costumbres. Ponen sal en las puertas, evitan la Casa Roja y nunca se detienen en la carretera 6. Además, no saltan las reglas. Crecí escuchando estas historias y, para mí, todo eso siempre pareció normal. Así es como funcionan las cosas. Siempre tenía rollos de cinta a la mano, en el coche, en la lonchera, en el cajón de la mesa. Nunca dejaba que se acabara. No sé si toda esta tradición realmente hace algo, pero sabía lo que sucedía cuando la cinta no estaba ahí. La gente se olvidaba y terminaba yendo a lugares donde no debían. Y a veces, nunca volvían. La Casa Roja y la carretera 6 no son las únicas cosas extrañas en esta ciudad. Hay otras historias. Una de ellas es sobre un túnel de drenaje que pasa por debajo de parte de la ciudad. Fue construido hace mucho tiempo, antes de que naciera, para ayudar con las inundaciones cuando llovía mucho. Es un túnel bastante simple, ancho y de concreto, con alrededor de 1,5 metros de altura, que pasa por debajo de las calles. Es el tipo de lugar donde los niños suelen desafiarse unos a otros a arrastrarse, incluso sabiendo que no debían. Pero hay algo extraño en ese túnel. Escuché esas historias por primera vez cuando era niño. Había un chico llamado Kyle, que era un año mayor que yo. Un día, decidió entrar en un túnel que comenzaba cerca de la antigua oficina de correos. Todo el mundo pensaba que saldría del otro lado de la ciudad, cerca de los campos de fútbol. Pero Kyle nunca apareció allí. Sus amigos esperaron en la salida casi 1 hora, hasta que decidieron correr a casa y contarles a sus padres. Por supuesto que comenzó una búsqueda. Toda la ciudad se movilizó. Policías, voluntarios, incluso mi padre salió a buscar. Creían que Kyle estaba atrapado en algún lugar del túnel, tal vez herido. Pero luego, horas después, Kyle salió tambaleándose del bosque en el lado este de la ciudad, muy lejos de donde debería haber estado. Estaba cubierto de barro, temblando, como si hubiera visto algo muy extraño. Después de eso, no habló mucho.
Recuerdo haberlo visto en la escuela la semana siguiente. Estaba más callado, con la cabeza baja, y nadie se atrevía a preguntarle qué había pasado. Pero la historia se propagó rápidamente. La gente comenzó a decir que el túnel no funcionaba como un túnel normal. Que si entrabas en un lugar, no tenías certeza de dónde saldrías. Con el paso de los años, surgieron otras historias, principalmente sobre niños. A veces, alguien entraba en el túnel y salía en lugares muy diferentes, a veces lejos en el bosque, otras veces cerca de las vías del tren que no se habían utilizado en décadas. Nadie lograba descubrir a dónde llevaba realmente el túnel. Algunas personas intentaron mapear el camino, llevando linternas y cuerdas para guiarse, pero siempre volvían por la misma entrada de donde habían entrado, incluso jurando que estaban caminando en línea recta todo el tiempo. Y entonces está el gato. Sé que suena un poco tonto que lo diga, pero escúchame, es un gato negro. Parece cosa de decoración de Halloween, pero aquí la gente se lo toma muy en serio. La primera vez que lo vi, tenía unos 10 años. Estaba sentado en la acera cerca del mercado, bien tranquilo. Imagina, estaba allí, con la cola enrollada alrededor de sus patas, mirando al vacío. Recuerdo haber pensado que era raro que no se moviera. La mayoría de los gatos siempre están moviendo las orejas o haciendo algo, pero este se quedó parado, como si estuviera esperando algo. Cuando me acerqué, giró la cabeza y me miró. Sus ojos amarillos eran grandes y brillantes. No sé cuánto tiempo estuvimos mirándonos, pero sentí que él estaba esperando por mí, como si yo tuviera que hacer algo. Luego, se levantó, se estiró y se fue detrás de la tienda. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero a medida que fui creciendo, comencé a escuchar las historias sobre él. Dicen que este gato negro aparece en la ciudad desde hace décadas, con los mismos ojos amarillos. Más tiempo del que un gato normal debería vivir. La gente dice que aparece cuando algo malo va a suceder. No siempre es algo terrible, pero es algo. Puede ser un accidente, alguien que se lastima o un incendio. Simplemente, aparece. Y lo más curioso es que siempre se queda donde las personas pueden verlo, como en las verandas, al borde del bosque o frente a las tiendas en el centro de la ciudad. Él no deja que nadie se acerque, si intentas caminar hacia él, saldrá corriendo. Pero siempre está observando. Es como si supiera algo que tú no sabes. La parte más extraña es que aparece cerca del túnel, especialmente cuando hay niños alrededor. Joy me contó una historia de hace años, cuando un niño desapareció durante algunas horas. La historia es así, el chico entró en el túnel con sus amigos, pero no salió por donde debía. Mientras todos lo buscaban, alguien vio al gato negro sentado justo en la entrada del túnel, mirando fijamente. Estaba allí, como si estuviera esperando algo. Más tarde esa noche, el niño apareció de nuevo, todo sucio y llorando, pero afortunadamente ileso. Cuando lo trajeron de vuelta, el gato había desaparecido. La gente cree que el gato está de alguna manera conectado al túnel, a la ciudad, o incluso a la Casa Roja. Nadie está seguro. Pero cada vez que lo veo, siento un escalofrío en el estómago, como si algo estuviera a punto de salir mal. Así que, si ves al gato, detente un segundo. Dale un bocadito, o tal vez acarícialo detrás de las orejas, si te deja. Puede que esté tratando de avisarte de algo. Y una última cosa, nunca entres en los túneles después de que anochezca. Ah, y hay otro lugar del que necesito advertirte. Es la antigua oficina de correos en el centro de la ciudad. A primera vista, no parece gran cosa, es solo un edificio bajo de ladrillos con la pintura descascarada y las ventanas con persianas rotas. El asta de la bandera enfrente está vacía desde que tengo memoria. Nadie más usa la antigua agencia de correos, al menos no para cosas de verdad. Ahora hay una agencia nueva en Main Street que se encarga de toda la correspondencia de la ciudad. Pero la antigua, ¿qué? Aún está ahí. La mayoría de los días, es muy silenciosa. Las ventanas están llenas de polvo, las puertas están cerradas, y no hay nada moviéndose adentro. Pero de vez en cuando, aún salen cartas de allí. Esa es la parte que deja a todos confundidos. La gente empezó a notar esto hace años. Encontraban sobres en sus buzones, simples, blancos, sin sellos y sin direcciones de retorno. Solo tenían sus nombres escritos con mucho cuidado en la parte de enfrente, con una letra que nadie reconocía. Al principio, todos pensaron que era una broma, como si algún chico estuviera poniendo cartas escondidas en los buzones para hacer reír a todos. Pero luego, cuando empezaron a leer las cartas, se dieron cuenta de que no eran solo notas o chistes. Las cartas eran muy personales.
Contaban cosas que solo algunas personas sabrían. Por ejemplo, una mujer de Elm Street recibió una carta de su padre, que ya había muerto hace más de 15 años. La carta hablaba sobre el jardín que ella había plantado esa primavera y lo orgulloso que estaba de cómo ella cuidaba la casa. Parecía que él aún estaba vivo, cuidándola, como si nada hubiera cambiado. Otra familia recibió una carta de su hijo que desapareció cuando tenía 17 años. En la carta, él decía que estaba bien, haciendo algunos trabajos y pensando en volver a casa pronto. Pero él había estado desaparecido durante más de una década, y nadie había encontrado ninguna pista sobre él. Y eso siguió pasando, cartas apareciendo de la nada, dejando a todos intrigados. A veces, las cartas que aparecen hablan de padres que se han ido, amigos que se han perdido o incluso personas que desaparecieron sin avisar hace mucho tiempo. Al principio, la ciudad se enojó mucho. La gente pensó que era una crueldad, como si alguien estuviera bromeando con cosas tristes del pasado. Todos querían que la policía hiciera algo al respecto. Joy estaba cerca en ese momento y dijo que intentaron de todo. Buscaron huellas dactilares, fueron a la antigua agencia de correos para ver si había señales de alguien viviendo allí, pero no encontraron nada. Incluso instalaron cámaras en la ciudad para atrapar a quien estuviera dejando las cartas, pero las grabaciones no mostraron nada extraño. Con el tiempo, la gente dejó de pedir respuestas. Creo que todos se dieron cuenta de que no había nadie detrás de eso, o al menos, nadie que pudieran atrapar. Las cartas simplemente aparecían. Y después de un tiempo, la gente dejó de luchar contra eso. Hoy en día, cuando aparece una carta, la mayoría de las personas no habla mucho sobre ella. Las leen en silencio y las guardan para sí mismas. Algunas las queman después, otras las guardan en cajones, como si fueran demasiado importantes para tirar, pero demasiado extrañas para dejar de lado. ¿La parte más extraña? Las cartas siempre hablan de cosas que están sucediendo ahora, no solo de recuerdos o noticias antiguas. Es como si quien las escribe supiera exactamente lo que está pasando en la vida de las personas. Yo nunca he recibido una carta de esas. A veces, me pregunto qué diría si recibiera una. ¿Sería de alguien que perdí? ¿O tal vez vendría de alguien que todavía está vivo, pero que puede irse pronto? A veces, lo que me mantiene despierto por la noche es pensar que una de esas cartas puede aparecer antes de que alguien se vaya, como una advertencia. Mi abuelo solía contarme una historia interesante cuando era niño. Le encantaban esas cosas, historias antiguas y cuentos de hadas que mantenían a los niños despiertos por la noche. Él decía que el verdadero segador no andaba por ahí recolectando almas todo el tiempo. En realidad, le gustaba hacer diferentes cosas, como mezclarse con los vivos y observar cómo vivimos. Me parecía algo raro en ese momento, como si el segador fuera un trabajador temporal del más allá. Pero ahora, pensando en los antiguos correos, me pregunto, ¿y si es eso lo que está pasando? ¿Y si la muerte está ahí, en ese viejo y polvoriento edificio, escribiendo cartas para nosotros, los vivos? Recordándonos que los muertos todavía están por ahí, observando. Y luego llega el pensamiento que no puedo quitarme de la cabeza, algún día, puede haber una carta sobre mí. No sé para quién irá. Quizás para mi padre, si todavía está cerca. O tal vez para un novato que aún no ha entrado en la policía, y que encuentre una carta con mi nombre, hablando sobre cosas que ni siquiera sé. Es un pensamiento extraño, pero no es algo en lo que piense mucho. Ese es un pensamiento para otro día. Y las cosas no han cambiado mucho desde que empecé a escribir todo esto. Sigo aquí, en el departamento, en la misma mesa, en la misma silla que cruje y que se inclina un poco hacia atrás cuando me siento mal. La ciudad también sigue igual, tranquila por fuera, pero escondiendo cosas extrañas por debajo. La Casa Roja todavía está allí, con la pintura tan nueva como siempre. Nadie se acerca a ella. La Ruta 6 sigue con su pavimento agrietado, tragándose faros y aventones cuando quiere. El túnel de drenaje aún pasa por debajo de la ciudad, llevando a los niños a lugares que no deberían encontrar. Y, de vez en cuando, aparece una nueva carta del antiguo Correos, doblada con cuidado dentro de un simple sobre blanco, sin dirección de retorno. Pero ha habido un cambio, el departamento está recibiendo nuevos novatos. Un montón de ellos, recién salidos de la academia, llegará el próximo mes. Eso significa que ya no seré el novato. Es extraño pensar en eso. He sido el más nuevo en el equipo tanto tiempo que se ha vuelto parte de mí. Siempre he sido el que toma los turnos más difíciles, las llamadas más extrañas. Aquel que se encarga de las cosas que nadie más quiere. Pero pronto, eso será trabajo de otra persona.
Quizás de tu trabajo. Si estás leyendo esto, probablemente seas uno de los novatos, comenzando ahora. Debes estar lleno de esa energía nueva, pensando que esto será como cualquier otra ciudad pequeña, lenta y sin mucha emoción. Lo entiendo. Pensé lo mismo. Pero estás aquí ahora, y esta ciudad no es como las otras. Si ves al gato negro cerca del túnel, dale un poco de espacio. Si oyes el teléfono sonando en la Casa Roja, no escuches por mucho tiempo. Si alguien desaparece en la Ruta 6, no pierdas tiempo tratando de entender. Simplemente haz lo que puedas. Y si recibes una carta de alguien que no debería estar escribiéndote, léela. Aunque eso te asuste. Creo que eso es todo lo que tengo. No iré a ningún lado, al menos no por ahora. Todavía estaré cerca cuando llegues, probablemente sentado en la mesa más cercana a la ventana de atrás, tomando café que ha estado en la cafetera por mucho tiempo. Pero ya no seré el novato. Ese serás tú. Espero que todo te salga bien. En serio, espero. Pero, sobre todo, espero que sigas las reglas.